Entonces el codificador es un dispositivo que permite que se introduzca en una de sus entradas un nivel activo que representa un dígito y lo convierte en una salida codificada en binario. O sea, tengo una cantidad de entradas, imagínense como que cada entrada es un teclado, o sea, es un número. Y esa tecla que tiene un valor, cuando la piso se convierte en el valor digital. ¿Ok? Algo así. Miren. Yo tengo 8 entradas de 0 a 7 y esas 8 entradas, cuando yo solamente puedo pisar una a la vez en el codificador. Fíjense aquí en la tabla, la verdad. Miren las entradas, solamente está activada una. Las demás no están activadas. ¿Okay? Esta es una tabla de la verdad simplificada. No tiene todos los valores, porque todos los valores, los demás son 0. Entonces sería una tabla de verdad de 256 líneas para abajo que no tiene sentido hacerla. Solamente se ponen las que se activan. Entonces fíjense qué significa. Cuando yo pongo 0, o sea, cuando este 0 lo pongo en 1, puede ser así o puede ser en negativo, ¿no? Aquí lo puse en lógica positiva, pero puede ser negada también, ¿no? O sea, cuando la pongo en 0, me refiero, todos están en 1 y aquí se pone en 0. En este caso, cuando la pongo en 1, por ejemplo, si yo pongo en 1 el 2, pongo aquí el 1, o sea, la activo, pongo en 1 a poner 5 voltios. Si aquí pongo un 1 en esta entrada, cuidado con estos números es el nombre que le puse. Cuidado, es el nombre, estos no son valores. Fíjense que es el nombre que le puse aquí a las variables de entrada. El valor es el que estoy poniendo aquí, le pongo 1 a la entrada 2. Fíjense, la entrada 2 le pongo 1, aquí está, es este que está acá. La salida es el 2 en binario, ¿eh? O sea que aquí va a salir 0, 1, 2. O sea, se llama codificador porque codifica, vuelve el código a binario. El número en la entrada lo vuelvo a binario. Por eso se llama codificador. ¿Ok? Si aquí tratamos de hacer los diagramas de Carnot, este es un diagrama de Carnot muy grande, estamos hablando, fíjense, de 8 variables, que es muy grande, pero si se ponen a ver, solamente hay una activada, separadas cada una. Si la ven, es una activada separada cada una. Entonces, cuando hacemos el análisis, me da directamente que la tabla de la verdad nos lleva a que la X es la salida cuando solamente está activado, o el 4, fíjense, en la X, miren la entrada, la salida de X esta. Solamente se activan, que son estas 4. ¿Cuándo se activa? Cuando la entrada 4 se activa, o la entrada 5, o la entrada 6, o la entrada 7. Si se activan las demás, esta no se va a activar. Y lo mismo lo hacemos con la Y. En el caso de la Y, tenemos, miren la Y, que es esta que está acá, se activa solamente estas dos y estas dos. ¿Cuándo? Cuando el 2 está activado, o el 3, o el 6, o el 7. 2, 3, 6 o 7. El más es el OR, cuidado, y esos números son el nombre que le dio a la variable, no se confundan. Ahí no estoy sumando, ojo lo despistado, ojo. No estoy sumando 4 más 5 más 6 más 7, no. Estoy diciendo una variable que se llama 4, o una variable que se llama 5, o una variable que se llama 6, o una variable que se llama 7. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la Z, pero en Z es este y este. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del codificador? Simplemente es 8 líneas, convierte en 3. Siempre potencia de 2 las entradas. ¿Ok? Puede haber codificadores de 4 a 2. Porque 4 genera la variable, 2 genera 4 variables, o 4 posibilidades. Puede ser 16 a 4. Puede ser 32 a 5. Siempre de este lado tenemos 2 a la n, perdón, este lado tenemos n, y este lado tenemos 2 a la n. O sea, si aquí es 3, n es 3, aquí es 8, que es 2 a la n. 2 a la 3 es 8. ¿De acuerdo? Bien. El decodificador es lo contrario. Decodifica. Decodificador. Detecta la presencia de un número binario. ¿Okay? Aquí tenemos el número binario. De este lado, aquí pongo un número binario. Y señala el número en una única salida. O sea,
Este número aquí debía haber llamado, para que sea más fácil, debía haberlo llamado como antes 0, 1 en vez de B, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así lo ven un poco más fácil. En vez de llamarle ABC, lo ven así. El decodificador es más fácil de ver. Es que yo pongo aquí el número en binario y se va a encender la patica correspondiente a ese número. O sea, si pongo aquí el 4, sería 1, 0, 0, 4. 4 en binario. Aquí se va a encender el 4. ¿Ok? Es más sencillito de entender. Si yo pongo el número 7, 1, 1, 1, se va a encender este que está acá. Solamente se enciende uno a la vez en el codificador común y corriente. Hay otros codificadores decodificadores común y corriente, que decía, hay otros decodificadores que sí se encienden más paticas, que ya vamos a ver. Pero el decodificador común y corriente, que se llama igual que el otro, pero al revés, o sea, 3 por 8 en este caso, porque tenemos el número n aquí y las salidas son 2 a la n. ¿Ok? Entonces aquí decimos n por 2 a la n. ¿Ok? Ese es el decodificador común y corriente, cuya tabla de la verdad se señala aquí. ¿Ok? X, Y, Z, las entradas y la salida. Acuérdense que en el caso de diseñar, si son pocas entradas pero muchas salidas, no hay problema para diseñar, porque los diagramas de Carnot son pequeños. Acuérdense que los diagramas de Carnot son del tamaño de las entradas. En este caso, sí es fácil hacer los diagramas de Carnot porque son 8, pero 8 de 3 variables, nada más. ¿Ok? Como esto que están acá, ya vamos a ver. Entonces, fíjense, es la tabla parecida, pero al revés. Cuando es 0, se enciende el primero. Acuérdense que aquí era preferible haberle llamado número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, cuando yo pongo la entrada 0, enciendo el 0B. Cuando pongo, por ejemplo, entrada 3, en este caso, que es el número 3 binario, enciende el 3. Aquí está, ¿ves? El 3. Si pongo el número 6, como en este caso, enciende el 6. ¿Lo ven? Este es el número 6. No tiene nada complicado, ni los codificadores ni los decodificadores no tienen nada complicado. Simplemente la entrada, una cantidad de bits. Imagínense que yo aquí le conecto 8 lámparas. Conecto 8 lámparas, hacer un control de iluminación de lámparas. ¿Verdad? Y a cada lámpara yo le doy un nombre del número. Esta es la lámpara 0, 1, o vamos a verlo mejor, las puertas eléctricas. Se ve mejor que lámpara, porque lámpara puede haber más prendida unas que a la vez. Puertas eléctricas. Entonces yo conecto a la salida de los decodificadores una puerta eléctrica de 8 puertas que hay en una empresa. Hay 8 puertas. Y el vigilante tiene el decodificador. Entonces él tiene aquí en binario que poner el número de la puerta. Ah, mira, la persona está pidiendo que le abra la puerta número 2. Entonces pongo aquí 0, 1, 0, que es el número 2. Y va a encender entonces el 2, que es el C aquí. Se enciende toda la plataforma. Significa que va a abrir la puerta 2. ¿Ok? Ese es el decodificador. Si hacemos los diagramas de estado, también es muy sencillo los diagramas de estado, lo podemos ver directo. En este caso es el AN de cada uno, igual que el OR. Aquí es el AN. Pero los diagramas de estado son muy sencillitos porque solamente uno se está encendiendo. Todos son iguales. Fíjate que puse punto suspensivo acá porque todos son igualitos, pero en su respectivo valor. ¿Okay? Desde Fx negado cada uno hasta F, X, Y, Z sin negar ninguno. Aquí están todas las combinaciones. ¿Okay? Aquí están todas. Y esta es la función de un decodificador. Decodificador decodifica de binario a números independientes. ¿Okay? Acuérdense que en electrónica digital se le llama código generalmente a un número en binario. Entonces, codificador es que convierte a binario. Decodificador es que convierte de binario a otro. Hay un dispositivo interesante que se llama el display 7 segmentos. El display 7 segmentos es este arreglo que tenemos acá.
Ustedes lo han visto en muchos dispositivos electrónicos, que es para generar números o letras. Y entonces él es un dispositivo que tiene 7 segmentos. Si los cuentas son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por eso se llama 7 segmentos. Hay algunos que tienen un puntico, y ese puntico sería el octavo segmento y generalmente se le llama con la H. ¿Ok? Display 7 segmentos con punto. Bueno, el detalle es que estos no es más que un arreglo. Cuando yo sobre esto pongo un 0 o un 1, dependiendo del tipo, hay dos tipos de display, uno que se llama cátodo común y otro que se llama ánodo común. Pero dependiendo, vamos a hablar primero del cátodo común. Si yo pongo aquí un 1, el cátodo común tengo que poner aquí la tierra, en esta salida. Entonces, el valor que yo pongo aquí, voy a encender. Si yo quisiera poner el número 2, entonces yo tendría que prender el A, el B, tendría que prender el G, ¿verdad? El E, el D, y lo demás tenerlo que apagar. De tal forma que cuando yo haga eso, este se apaga, porque no le puse 1, le puse 0, ¿verdad? ¿No de acuerdo? Este se apaga, porque al C también le puse 0, y el puntico también, porque aquí no va el puntico. ¿Okay? Entonces tenemos el número 2 encendido de esa manera. ¿Okay? Si yo quisiera otro número, simplemente pongo las combinaciones de números que requiero. ¿Okay? Si yo quiero el número 6, por ejemplo, entonces el 6 es prender todos menos el B. Entonces prendo todo menos el B. ¿Okay? Entonces otra vez aquí me va a apagar este. ¿Okay? Y todo lo demás se van a encender. Así de sencillo trabaja este display, que lo han visto en miles de dispositivos electrónicos. Okay. ¿Ven? Entonces la salida de un sumador, yo le pongo ahora que vamos a ver una cosa que se llama decodificador 7 segmentos, porque ahora decodifica de un número binario. El número binario no lo ve nadie, no lo podemos ver como tal, o sea, se puede ver si pongo una salida en binario, pero el ser humano común y corriente no va a estar viendo binario, el que conoce es el número decimal. Entonces necesitamos poner algo aquí detrás que cambie el número que llega en binario, aquí llega en binario, y lo convierta a esto que está aquí, que lo pueda entender cualquier persona en esta encima. Esto es lo que se llama decodificador 7 segmentos, que es lo que tenemos a continuación. Bueno, esto es para explicar cómo está internamente, antes de hablar del decodificador, cómo es internamente. Estos son unos LEDs. Unos LEDs son unos diodos que se encienden. Yo me imagino que algunos de ustedes lo han visto, otros no hemos ido al laboratorio. Pero unos LEDs son unos diodos, se representan con la forma de diodo porque es un diodo que cuando hay voltaje positivo entre sus entradas, cuando hay un voltaje positivo de más de 2 voltios, si él trabaja con 2 voltios, 2,06, 2,010 por ahí, voltios, él se va a encender si le pongo voltaje. ¿Okay? Entonces fíjense que el cátodo común, miren que todas las salidas de los diodos, las entradas no, las salidas están conectadas a un solo punto, miren. Todas están conectadas y la conectamos a tiempo. Usamos cátodo común, es común en todos los LEDs. En cambio, el ánodo común es al revés. El ánodo común, yo tengo conectado todos los ánodos. Aquí. ¿Ven? Entonces en este caso se encendería al revés. Aquí yo tengo que poner 5 voltios para que funcione los 5 voltios o los 2 voltios. Que trabaja con 2 voltios. No hay que poner una resistencia. Vamos a hacerlo como debería ser. Una resistencia y lo pongo a 5 voltios. Entonces, si ahora yo quiero encender el número 7 o el número más pequeño, 9, entonces ahora es al revés. Yo lo que no quiero que se encienda le pongo 1. Y lo que quiero que se encienda le pongo 0. Entonces el 9 tengo que encender todo menos el E y el D. Entonces el E y el D le pongo 1 y este le pongo 0. Ese es el ánodo común, es al revés. Se encienden con 0. Por lo tanto, él va a apagar lo que están en 1.
Lo que están en uno es el D y el E. Este lo apaga. Y el D también. Y queda el número 9. ¿Ok? Bien. Ahora, el decodificador, que es lo que estaba hablando, 7 segmentos, trabaja de la siguiente manera. Vean, cuando yo le pongo en la entrada el número 0, este es el dispositivo aquí está, miren, un decodificador. En este caso, las entradas son 9 entradas. ¿Por qué 9 entradas? Porque tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. ¿Ok? En algunos casos trabajan hasta con los hexadecimales, del 0 al F. Pero tenemos las salidas del display, ¿se acuerdan? A, B, C, D. O sea, aquí se conecta el display de este lado. Entonces, fíjense bien aquí, cuando yo pongo el número 0 en la entrada, las salidas son los valores para encender el 0 en el decodificador, en el display. ¿Ven? El 0 es todos menos la G, que es la del medio. ¿Ok? Mira, ¿ves? Menos la G para hacer el 0. La G no va. Y así todos los valores. Y fíjense que al llegar al 10, ya son no importa, no me importa, son don't care, porque simplemente no lo voy a usar acá. Entonces pongo don't care para hacer más fácil el dispositivo. Entonces yo hice aquí solamente el de la A. Aquí tengo que hacer 8, ¿verdad? 7. Aquí hice el de la A, que es este que está acá. Ustedes pueden hacer los demás como práctica para la evaluación. Pueden hacer este, las 6 veces que falta, el B, que sería este, el C, el D, cada uno. Entonces, una vez que están estos, se monta el circuito y las salidas van conectadas al display y te va a encender el display. Luego tengo el multiplexor. El multiplexor es un dispositivo que se llama canalizador en español. Multiplexor es el nombre que se usa en inglés, aunque se usa mucho en español también multiplexor, pero el verdadero nombre en español será un canalizador o multicanalizador, también le llaman. ¿Eh? ¿Qué significa? Fíjate que el canalizador en este caso no cambia nada, sino que simplemente lleva, imagínense que lleva la entrada a uno de los puntos de salida. ¿Ok? ¿Cómo lo lleva? Por este control que tenemos aquí abajo. Estas tres letras que tenemos acá es el control. El número que yo ponga aquí en binario, va a llevarlo de acá hacia la salida. O sea, si yo aquí pongo 1, 1, 0, que es el número 6, 6 en binario, entonces 6, si yo pongo 6, esta entrada la une con la 6. O sea, lo que está en la entrada sale por el 6. O sea, si aquí en la entrada había un 0, aquí sale un 0. Si en cambio en la entrada hay un 1, aquí sale un 1. Fíjense que no cambia nada. Es lo que está en la entrada sale. Pero los demás valores, las demás salidas quedan en alta impedancia. O sea, quedan en una resistencia muy alta que no es aire. Pues. No tiene nada. ¿Ok? Esto también es muy sencillo de entender. Simplemente canaliza la entrada a las 8. Igual que los codificadores y decodificadores se llaman de acuerdo al valor del control potencia de 2. O sea, el control es n y la cantidad de salidas, este es el control, y las salidas es 2 a la n. Si el control tenemos 3, la salida es 2 a la 3, 8. Si el control fuese 4, la salida es 2 a las 4, 16. Y el último de este grupo es el demultiplexor o demulticanalizador. Es el contrario. En este caso yo llevo 8 salidas o una cantidad de salidas de entradas, la llevo a una sola salida. O sea, tengo 8 entradas o n o 2 a la n entradas y la llevo a una sola salida. ¿Okay? Canaliza a una sola salida en este caso. Entonces, yo pongo el valor en binario aquí.
0, 0, 1, el número 1 en binario, entonces significa que el 1 se conecta con la salida. Lo que está en el 1 pasa, lo demás no pasa. ¿Ok? Si pongo aquí el número 3, 0, 1, 1, el número 3 va a la salida.